Amigas, amigos, saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom y en el canal 41 de Star Cable en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Asimismo en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy en A Partir de Ahora, la situación de Venezuela, con énfasis en los venezolanos y venezolanas, esos hermanos nuestros que están en República Dominicana en estos momentos, sus aspiraciones, anhelos, sus expectativas. Tenemos tres distinguidos invitados para tratar el tema. Tenemos a Ana María Rodríguez, de la diáspora venezolana en República Dominicana, a Rachel Canelón Díaz, también de la diáspora venezolana en República Dominicana, pero además es nieta de un personaje histórico muy importante en República Dominicana, Juan Modesto Díaz, ¿cierto? Juan Tomás Díaz. Sí. Juan Tomás Díaz, perdón. Y tenemos a Humberto Zaera, también un dominico venezolano que reside ahora en República Dominicana y con quien ya habíamos conversado anteriormente. Con la anuencia de ustedes vamos a una pausa y volveremos en unos instantes para comenzar esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora. Como anunciamos, vamos a hablar de Venezuela y de los venezolanos y venezolanas en República Dominicana. Comencemos con Ana María Rodríguez. Recientemente, una representación de la comunidad de venezolanos y venezolanas en República Dominicana pidió al gobierno de República Dominicana que diera algunas facilidades para que los de ustedes que no están con sus papeles al día como residentes puedan regularizar su situación. ¿En qué situación está esa comunidad venezolana en República Dominicana en estos momentos? ¿Cuántos son? ¿Cuáles pasos han dado para regularizarse como residentes? Bueno, según la cifra del Banco Mundial, somos alrededor de 19.700 venezolanos, de los cuales la mayoría estamos en un estatus migratorio irregular. Tú me preguntarás el por qué y hay que tomar en cuenta que el venezolano que emigra desde el 2014 para acá es un venezolano que entra dentro de esa categoría o esa clasificación de migración forzosa. ¿Por qué forzosa? Dada la situación social, política y económica de Venezuela. Perdón, Ana María, ¿por qué el año 2014? ¿Qué ocurrió ahí que tú me dices de 2014 para acá? Mira, del 2014 para acá es cuando ya se agudiza la situación. La crisis en Venezuela. La crisis humanitaria en Venezuela. Entonces, y eso es lo que hace lo que nos empuja a salir de nuestro país. El venezolano no emigraba. Nunca. Venezuela siempre recibió migración. Exactamente. Y nosotros los dominicanos sabemos de eso. Y te digo. Y mucho. Sí, recibidos fuimos. Y es ahí donde se dan los lazos, que ya Rachel lo contará con más pasión, esos lazos que tenemos los dominicanos con los venezolanos, que una gran avalancha de venezolanos en los años 80, 90 fue a nuestro país. Entonces nos tocó a nosotros en este momento. La historia nos empujó a eso. Sin embargo, ¿qué nos hace venir acá? ¿Y por qué República Dominicana? ¿Por qué en otro país? Hay tres puntos que tocaría. Uno, el poder adquisitivo del venezolano. Para ese entonces, República Dominicana era más accesible. Además de eso, es un país en el que nos parecemos mucho. Culturalmente hablando, nos parecemos mucho. La alegría y la forma de ser del dominicano es muy parecida a la alegría y forma de ser. En gran medida la comida se parece mucho. En gran medida la comida se parece. ¿Y qué decir la música? Exactamente, y el intercambio que se ha dado incluso, ya la arepa venezolana forma parte del plato dominicano y te lo piden. Entonces se ha dado una relación de hermandad muy bonita. Yo elegí República Dominicana pues yo buscaba un país en donde no me fuera tan brusco el cambio. Yo decía, el país, además de estar muy cerca estratégicamente hablando, nos parecemos mucho y aquí me voy a sentir en casa. Y realmente ha sido así. Aquí en República Dominicana me he sentido en casa.
La mayoría de los venezolanos que salimos de Venezuela, República Dominicana, salimos bastante heridos, salimos bastante fraccionados, dolidos por la situación que estamos viviendo. De hecho, yo que trabajo con los migrantes venezolanos, cuando me ha tocado acercarme a su propia realidad, a los chicos que están trabajando en la Duarte, que me costó crear ese ambiente de confianza y empatía con ellos porque estaban totalmente escépticos y desconfiados. Entrevistándolo, pues mira, muchos dejan a sus esposas y a sus hijos. Muchos dejan a sus hijos en manos de sus abuelos y pequeños para poder enviarles o para sostenerles. En estos momentos en República Dominicana, me imagino que los envíos se hacen en moneda dura, en dólares, que es la más asequible aquí. ¿Cómo lo hacemos? Yo digo, no, porque en estos momentos en República Dominicana está alrededor de 47 pesos por $1. Digamos que un venezolano puede hacerse en una semana más o menos, ¿qué cantidad de dólares? Fajado duro aquí, trabajando mucho. En una semana, mira, en dólares, eso depende del trabajo. Depende. Eso depende. Supongamos un venezolano que le esté yendo bien, aunque sea por cuenta propia. Oye, mensualmente tú a un venezolano que le esté yendo relativamente bien, vamos a decir con un salario de 20.000 pesos mensual, serían más o menos unos $410 por ahí, más o menos. De eso envía quizás 200 o 300 allá. Envía entre 200 y 300. Yo en estos días compartiendo con una amiga venezolana que recientemente llegó, me dice, mira, ella es profesora, trabaja para el Ministerio de Educación, ella está ganando alrededor de 500.000 bolívares. Cuando yo mando para Venezuela $100 y al cambio, eso viene siendo un aproximado de... Realmente de no. 700.000, un millón aproximadamente cuando tú haces el cambio. ¿Qué te digo? Lo que tú haces aquí es dinero en Venezuela. Rachel quería anotar algo también. La mayoría de los venezolanos que no tienen un estatus migratorio realmente no tienen un sueldo bueno, esa es la verdad. Carecen de muchas cosas, pero siguen aquí, son persistentes aquí realmente, porque al cambio, por lo poco que reciban, pueden mandar a su familia. Es penoso tener que recordar que hay que mandar toallas sanitarias, medicamentos. Bueno, mi hermana viene una vez al mes y mi hermana se lleva arroz, se lleva leche, se lleva granos. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Yo no lo creía hasta que lo viví en carne propia. Bueno, los años entre el 88 y el 90, aquí vivimos una grave crisis de desabastecimiento, así mismo. Entonces fue con el retorno aquella de Balaguer, y yo recuerdo que se hicieron muy populares los negocios de envío de cajas desde Puerto Rico y Nueva York aquí, y era comida que la gente enviaba a la familia. En ese momento era porque teníamos mucha escasez. O sea que aquí no se habrán inventado algún negocio de paso para enviar a Venezuela alimentos. No es tan fácil hacerlo. Hay mucha restricción allá. Bastante restricción. De hecho, hubo una organización internacional que quiso mandar medicamentos para Venezuela. Pero yo digo como negocio, ojalá que eso se permita, porque eso es un negocio para los venezolanos. No es tan fácil. No, se la pongo un poco difícil. Dani Alves, que es un jugador de fútbol de Brasil, que ahora está con el Paris Saint-Germain, quiso enviar a Venezuela muchas dosis para el tratamiento de la hepatitis C. Y el gobierno las rechazó totalmente. Medicamentos para combatir la hepatitis C. Hacían falta en Venezuela. Es que no hay, en Venezuela no hay un acetaminofén. No hay una pastilla para un dolor de cabeza. Nada. Exactamente. Nada. ¿Qué tiempo tienen ustedes que no están en Venezuela? Bueno, yo tengo como alrededor de 18 años que no voy a Venezuela. 18. Pero sí. El que está más reciente entonces aquí en Yo tengo 2 años que no voy a Venezuela. Yo tengo 1 año. Pues está más reciente, Rachel. Entonces sigue siendo así de dramático el problema de la escasez de alimentos y medicinas. Es que eso es increíble. Yo te voy a decir, mira, cuando yo llegué aquí a República Dominicana, un harina pan que era el plato del venezolano, el desayuno y la cena del venezolano estaba costando 40 bolívares. Actualmente, si no me equivoco, está costando 10.000 bolívares. Un kilo de harina pan. ¿Cómo está la tasa de cambio en estos momentos de bolívar-dólar? En el mercado
No, es que... de la calle, porque eso, el oficial... eso depende del día y la hora. La semana pasada estaba en 19.000 bolívares, un dólar. Hoy está en 12.300 y tanto, casi baja, 13.000. sube. Hay una fluctuación. O sea, ¿tú ¿Bajó entonces? Sí, no, es que hay una fluctuación. Hay una una inestabilidad con la moneda muy grande. moneda muy grande. Bueno, entonces ustedes se adhieren a ese llamado que hicieron sus compatriotas y ayudados también por esa institución dominicana leímos una carta abierta. Sí, de que las autoridades den algunas facilidades. ¿Ha habido algún tipo de retroalimentación, de respuesta de las autoridades dominicanas? Algunos funcionarios han respondido de manera positiva. Entendemos que sí, que fue positiva. Han dicho que están estudiando la posibilidad. Lo que se quiere es un permiso migratorio con una ventanilla única donde no se tenga que retornar a Venezuela por la misma situación, por lo irregular de los documentos para poderlos apostillar. O sea, es un caos poder tú pedir. Por ejemplo, mi papá hace 2 años falleció y yo tenía que retornar a los Estados Unidos a cuidarlo por 3 meses y fui a renovar inocentemente mi pasaporte venezolano donde tenía mi visa dominicana, americana. Y cuando llegué al consulado se me pidió que me entrara a una página y pidiera mi pasaporte y me dijeron que podía ser de 6 a 8 meses. Volví al consulado y le dije, yo no puedo esperar, mi papá está enfermo y está en su lecho de muerte. Y lo que se me respondió era que cogiera una carta de ruta, fuera a Venezuela a buscar un pasaporte que yo sabía que iba a tardar, no sé, porque no lo agilizaban. O sea, desde aquí el consulado venezolano aquí le dijeron eso. Aquí, en el consulado. Me fui muy molesta y muy dolida porque toda la vida he vivido aquí y toda la vida mi pasaporte venezolano lo he renovado aquí. Entendía que no había ningún problema para que se me renovara el pasaporte. La cuestión es que decidí sacar mi pasaporte dominicano para retornar entonces a ver a mi papá. Y en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, se me pidió mi acta de nacimiento apostillada para yo poderme hacer dominicano, o sea, para poder sacar mi pasaporte dominicano. ¿Usted sabe cuánto me costó pedir que apostillaran mi acta en Venezuela? Me costó $1,000. Esa es la legalización, el apostillamiento. Sí, la legalización de los documentos. Por la rapidez, por la rapidez que tenía, por no sé, la forma. Estamos hablando aquí de 47.000, más de 47.000 pesos por una legalización. Por sacar el acta de nuevo y apostillármela y hacérmela llegar. Y que en Venezuela son 20 millones de bolívares. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es una exorbitancia de dinero. Bueno, Rachel, en tu condición, que tú tienes la doble condición de dominicana y venezolana, ¿qué tú has sabido de lo que está ocurriendo con la comunidad dominicana que todavía reside en Venezuela? Buenísimo esa pregunta. Miren. Son muchos los que están pidiendo que se le haga su estatus, se le dé su acta de nacimiento, pidiendo humildemente retornar a la República Dominicana y que los ayuden, porque realmente muchos no tienen la plata para regresar. Están haciendo sus espacios, buscando, vuelvo y le repito, o sea, su acta, para poder salir necesitan un pasaporte. Y ahora para poder salir con tu pasaporte necesitas tener una carta que no conozco, desconozco Una invitación. Una invitación, pero no es un carné que le están pidiendo para poder salir de Venezuela. No recuerdo cómo se llama. Ese que le llaman el carné de la patria. El carné de la patria. Eso es nuevo. Pero no es una cédula, es aparte de una cédula. Le llaman el carné de la trampa. Eso funciona. La cuestión es que cada día te pone más difícil tú buscar tus documentos para poder salir. Así sea de visita o para yo sé de algunos dominicanos y dominicanas que han migrado de Venezuela a otros países. De hecho, yo tengo parientes, una pariente que se fue a Argentina, desde Venezuela a Argentina. Yo tengo una prima que se fue a Colombia. Sí. Bueno, entonces, ¿ustedes tienen esperanza de que esta petición sea atendida de alguna manera por las autoridades dominicanas? Yo espero que, bueno, ya se han manifestado algunos funcionarios, eso nos llena de optimismo, porque realmente nosotros los venezolanos queremos estar regularizados aquí en República Dominicana, no somos ilegales, eso se lo quiero aclarar, porque nosotros entramos con documentación aquí, pero ya en un periodo... De hecho, yo tengo un caso muy particular. El término ilegal, déjeme hacerte brevísimo comentario, en todos los organismos internacionales adscritos a la ONU,
y todas las entidades que trabajan con la migración y con las diásporas en el mundo entero, han quitado el uso de ese término, porque ningún ser humano es ilegal. Lo que dicen es en una situación o en tránsito, irregular, y estamos así. Porque un ser humano no migra porque se le pega la gana. Mira el caso mío particular, mi esposa, por ejemplo, nosotros regresamos, yo regresé a mi país hace 2 años de Venezuela, mi esposa es venezolana, mis 2 hijos son venezolanos, Camila, Emanuel. Al llegar, inmediatamente lo que hice fue tramitar, ya ellos tienen, mis hijos, su partida de nacimiento, la heredan directamente la nacionalidad por mí. Mi esposa se trajo todo apostillado, partida de nacimiento, el acta de matrimonio de nosotros de 11 años, ya la hicimos a través de la Junta Central Electoral, ya está transcrita en las leyes dominicanas, pero entonces no hemos podido avanzar con la regularización de mi esposa porque le hace falta una visa que otorga el consulado dominicano en Venezuela. Ese es el problema. Que anteriormente no la exigían a las mujeres sino a los hombres, pero de manera... pero eso me extraña, porque tengo entendido que los venezolanos no necesitan visa para entrar acá. Como turista, por una permanencia. De residencia. Como turista. Pero, sin embargo, eso ha ido en contraparte y nos ha dificultado enormemente poder llenar ya definitivamente las posibilidades que de mi esposa como esposa de dominicano, valga la redundancia, obtenga la doble nacionalidad, porque la Constitución de la República Dominicana reza que toda persona que sea esposo o esposa de un ciudadano dominicano adquiere inmediatamente su derecho. Y el venezolano el venezolano ha hecho incluso las diligencias para estar regularizado aquí, pero es que se hace cuesta arriba. En mi caso fue la partida de nacimiento. Yo tengo 1 año esperando que me reconstruyan la partida de nacimiento. Allá en Venezuela. Allá en Venezuela. Bueno. Entonces, gracias a Dios ya la tengo, pero justamente la tengo en el momento en el que se hace más difícil ir a Venezuela y por eso solicitamos. Esto es un caso de humanidad. Yo diría que por ahí es que no tenemos que ir. Es que es un caso de crisis humanitaria. Pido la anuencia a ustedes para que vayamos a una primera pausa. Gracias. Muchas gracias por continuar a partir de ahora por Acento TV. Estamos hablando sobre la situación de Venezuela, un país hermano de muchos años de República Dominicana, y de los venezolanos y venezolanas que en estos momentos están en República Dominicana, porque la situación de Venezuela de alguna manera les ha impulsado a salir de su país a buscar mejor suerte, y en este caso han venido a una tierra que tiene unos lazos históricos y de fraternidad con Venezuela desde hace muchos años, más de 100 años. Estamos conversando con Humberto Saera, con Ana María Rodríguez y con Rachel Canelón Díaz. Bueno, entonces ustedes tienen esa esperanza de que esa petición sea escuchada, pero además de las autoridades, esa especie de carta abierta, conversación, ¿ustedes no se han buscado algunos aliados, digamos, en el mundo empresarial o político? Yo creo que aquí hay una Cámara Dominico-Venezolana de Comercio, gente que intercambia con los empresarios venezolanos, y aquí hay incluso empresarios venezolanos muy importantes como don Gustavo Cisneros. Quizá esa puerta se toque y él pueda ayudar a hacer alguna diligencia. Ese trabajo lo estamos haciendo. Tenemos 2 semanas entregando la carta abierta a varias organizaciones, ¿cómo se dice?, internacionales y nacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Y ya para la semana que viene, pues cerramos con ese ciclo de entrega de carta abierta, precisamente para ese objetivo. Sí, para ver si algunas puertas se abren, ¿no? Algunas se abren. Y no hay entre la diáspora venezolana en estos momentos algunos que califiquen para la condición de refugiado, que es otra categoría, que quizás hayan sido perseguidos políticamente o se sientan inseguros, porque me parece que ahí habría un proceso más expedito para obtener una regularización aquí. Si yo no hubiese sido dominicano de nacimiento, yo era uno de esos refugiados, tenlo por seguro. Mira, pero debe haber algunos casos políticos. Deben de haber casos políticos. Que desconocemos. Sí hay. Sí debe haber. Digo, pero yo entiendo si los que hay, no lo tratan con discreción. Exacto. Sí.
Sí. Bueno, de todas maneras yo pienso que la misma situación de Venezuela nos hace colocar a todos los venezolanos A todos en la categoría en de la categoría de refugiados. refugiado ahora mismo. De hecho, yo estuve en el tercer Congreso Internacional Edificar la Paz en el siglo XXI y la experta que habló de migración, ella hablaba de una migración forzosa y una migración voluntaria. Actualmente la migración de venezolanos que está aquí es forzosa y entramos dentro de esa categoría de refugiados, basado en la realidad que está pasando sociopolítica. Lo único que económicamente en los acuerdos internacionales se supone que el Además, refugiado es alguien que tenga su vida en peligro y esas Sí, cosas. sí. O sea, no el refugio económico nada más, o sí, pero la hostilidad. esa parte que estás comentando tú de refugiado o de perseguido político, sí las hay, pero no suele, no se son- suele conversar tanto. No. Está más centrada hacia Colombia. Exacto. En Colombia, a través de la frontera con Táchira, que es por Cúcuta, el puente Simón Bolívar, es allí justamente donde en los últimos días hemos visto cómo alcaldes que han sido perseguidos, que hoy son perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro, que por cierto, si luego se da el tema, la posibilidad de las famosas elecciones en el mes de octubre, que ahora fueron adelantadas por el Consejo Nacional Electoral, han tenido que irse forzosamente a Colombia para evitar ser enjuiciados. Está el caso de Smolansky, está el caso de Muchacho, que está afuera, creo que está en Estados Unidos, Ramón Muchacho. Pero esos son Ahora, personajes conocidos. Sí, conocidos. Porque no es el venezolano común y corriente. No, pero que han buscado por la cercanía, por la oportunidad que tienen de evadir los obstáculos que pueda tejer las artimañas del gobierno para evitar su salida del país, han optado por Colombia a través de Cúcuta. Y allí se han refugiado cantidad de personas. Tengo amigos que son alcaldes en Venezuela, que conozco desde hace muchos años, que están ahora en esa condición de refugiados allí, pero en Colombia. República Dominicana, evidentemente, no hubiesen podido salir porque tenían que hacerlo por vía aérea o marítima. ¿Y cómo salían sin ser capturados en el Aunque momento? aquí Es más sí, difícil. aquí Es más se difícil. hace comentario. Hay personas que me han dicho, pero no lo dicen tan abiertamente. Sí, no, el que tiene esa condición trata de Y protegerse. realmente lo Sí. que se está buscando y pidiéndole al gobierno es humanitariamente un permiso migratorio con una casilla única. Muchos van a calificar y vamos a poder, como dominicana, ahora estoy hablando como dominicana, devolver a esos venezolanos todo lo que nos dieron en el momento indicado. O sea, es algo de humanidad, simplemente. Yo diría que Además, devolver un poquito porque un Venezuela no ha dado poquito. mucho. Y Exacto. yo sí puedo decirle, Oye, muchas yo gracias. sí puedo decirle que nos dieron mucho Sí, a nosotros sí, los sí, dominicanos. sí. Muchas gracias. Mi muchas familia gracias, entera Berna. fue exiliada política de Venezuela y nos dieron ese cobijo, ese cariño, Y ese antes que respeto. eso, durante la tiranía de Trujillo, Fue, durante la tiranía fue de enorme, Lilis. ha habido una... Mire, y musicalmente, perdona, musicalmente Venezuela tiene un nexo con un personaje que hoy por hoy, todavía a estas alturas, todas las navidades de Venezuela son con Billo Son con Caracaboy. Billo Billo Caracaboy. Frometa. Billo Frometa. Pero también estuvo Qué allá otro gran maestro de la música, Porfi Jiménez. Porfi Jiménez, Que sí. también acompañó a Exactamente. Felipe Pirela Sí. y a muchísimos pero músicos. pero Y Billo después toda hizo la orquesta plataforma dominicana que, ha habido allá. que es tradición. Entonces, por eso yo entiendo que el Venezuela. gobierno está estudiándolo. No, no. Yo estoy segura que lo está estudiando. Estoy segura y tengo la fe de que nos va a dar opciones para esa ventanilla única. No, y en el nombre de todos mis hermanos venezolanos, de verdad se lo digo de todo corazón, yo que acompaño el proceso de aquellos que están trabajando en la calle, unos estamos mejor que otros, no todos tenemos la dicha de tener un excelente empleo, porque se lo digo por experiencia que he visto en algunos. Mira, yo me he encontrado con muchos hombres, los venezolanos que se me han acercado para desahogarse porque, mira, consiguió un empleo, Presente. hermano, consiguió un empleo, le dijeron que le iban a pagar tanto y cuando llegó el momento de cancelar, de pagarle, porque no se dice cancela, de pagarle, le dieron lo que le dio, el empresario le dio lo que le dio su Sí, gana. esa es una Entonces, de las sí, situaciones graves que se da, de que hay gente que Gravísima, abusa del gravísima. migrante cuando no está en condiciones Entonces, regulares. Es un abuso. si lográramos ese permiso temporal o esa ventanilla única que nos facilite estar Es que tiene que regularizado- ser las dos cosas, porque es un permiso, regularizado pero aquí. en una ventanilla Mira, única eso nos aquí. va a beneficiar a todos. A Nos va todos, a a todos. todos, porque cuando el venezolano esté regularizado aquí, va a tener la posibilidad de tener mejor calidad de vida en el mismo país. Y va a pagar Y al mismo- impuestos. va a pagar y todo. impuestos. Y va a aportar, porque
Dicho sea de paso, casi todos, la mayoría son profesionales bien la capacitados. Bueno, yo me encontré con un caso que me partió el corazón, porque es un muchacho muy joven, era profesor allá en la Universidad Andrés Bello, si mal no recuerdo, y se vio en una situación, la inflación le comió el salario, entonces sus padres son de Valencia. Y ellos después decían, pero ¿qué pasa? Acá es mucho que tú no nos envías nada, y él le tuvo que decir la verdad. Ellos, que no estaban bien, hacían cualquier esfuerzo por mandarle algo de Valencia a Caracas. A Caracas. Y él se sintió tan mal que decidió renunciar y vino para acá. Pero aquí no ha podido insertarse como profesional como tal. Hizo una vacante temporal en un lugar de enseñanza. Y estaba siendo todo un profesor universitario, que me consta, tiene una gran preparación. Incluso estaba lavando carros. Pero la gente, la persona digna es así, no va a delinquir. Exactamente. No va a delinquir nunca. Habrá uno que otro, pero eso no representa a la comunidad. Pero como hay un dominicano que hace cualquier diablura afuera, Sí, pues, no es la sí. generalidad. No es la generalización del venezolano. El venezolano es muy emprendedor y está dispuesto. Trabajador, hasta incansable. De hecho, aquí hay muchos venezolanos que han emprendido, han montado sus empresas, están aportando y nosotros venimos dispuestos a intercambiar con este país que, te digo la verdad, yo lo quiero. Con este país que pero además quiero, es que como tú decías, le debemos mucho. O sea, y nosotros venimos con corresponde. todo el deseo del mundo a aportar a este hermoso país. Y eso quiero que lo sepan todos los dominicanos. Bueno, y ustedes como diáspora, ese es el compromiso que asumimos con nuestra carta. O sea, el final de nuestra carta es diciendo que hay un compromiso de integridad, de integrarnos a la sociedad y de aportar y de ayudar en todo el sentido. No es solo que nuestro objetivo principal va a ser ese permiso migratorio, no solamente es eso. No. Nosotros queremos un intercambio intercultural con esta tierra. O ampliar ese intercambio que ya existe. Ajá, hacerlo mejor. O enriquecerlo. Aplicar el carácter de la reciprocidad. Exactamente. ¿Ustedes regularmente, los venezolanos acá, se reúnen e intercambian para ver cómo están? Sí, estamos haciéndolo. A través de las iglesias, tratamos de averiguar las necesidades, de ayudarnos uno con otro. La solidaridad. Sí, solidaridad. Sí. Sobre todo. La mayoría de los venezolanos y venezolanas como nosotros son católicos, la mayoría, ¿verdad? La mayoría. Son cristianos. Hay cristianos. Vamos a decir, somos cristianos. Hay de otras algunos iglesias católicos, también. otros cristianos evangélicos, pero la mayoría somos cristianos. Y también supongo que la mayoría está aquí, o en el distrito, o en el Gran Santo Domingo. Sí, la mayor población de venezolanos está en Santo Domingo, Santiago y Bávaro. Bueno, que son lugares sí donde se supone que es hay la mayor población. Hay empleo, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces también de la situación en Venezuela. ¿Cómo ven ustedes los últimos acontecimientos? Se dio todo esto de la constituyente, se supone que habrá unas elecciones ahora en octubre. Adelantadas. Usted se ríe. Bueno, es que no sé si eso va a ser unas elecciones. No. Pero bueno, ¿cómo usted piensa que pueden medir las cosas en lo inmediato en Venezuela? Es que yo desconozco, realmente yo no podría hablarle de mi Venezuela, porque la Venezuela que yo tengo aquí en mi corazón es la que usted dejó hace muchos años. Es la que dejé hace 18 años que no veo. Pero lo que puedo percibir por mis hermanos y por la familia es una Venezuela destruida, es una Venezuela que carece de muchas cosas y jóvenes saliendo a la calle, que es lo que más me mortifica, haciendo guerrillas, ellos le llaman guarimba. Entre eso tengo un sobrino que un día tuve que a las 3 de la mañana decirle, por el amor de Dios, me le arrodillé y le dije, no salgas ya, porque ya tu vida está peligrando. Y lo que me contestó, por mi patria, lo que sea. Entonces, cuando yo veo esas cosas, yo digo, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Aunque en los últimos días hay como un compás de espera, han mermado un poco las protestas en la calle, como a la espera de algo. Ha mermado, sin embargo, el venezolano actualmente en Venezuela está lleno de esperanza. De verdad, me encanta porque estoy recibiendo actualmente amigos que están aquí visitándome y me dicen, no te preocupes, Ana, que nosotros no hemos bajado la guardia. El venezolano está lleno de esperanza. Así es. Amén. Y yo pienso que todo tiene su tiempo, mi hermano.
Venezuela va a volver a ser la que era, incluso más fuerte que antes. Bueno, las experiencias sirven para mejorar. Yo creo que fíjate, hay una situación bien puntual con relación a lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Y es que ya la situación de Venezuela no es política, es social. Es social. Ya no tiene nada que ver la MUD, No. ya no tiene nada que ver la oposición, ya no tiene nada que ver el gobierno. Es la sociedad venezolana que, impulsada a través de una gran necesidad, se ha visto como en buen dominicano, la barriga envuelta en lo colectivo. Exacto. Hacia adelante a desarrollar ya su petición por motus propio. Exacto. Fíjate, hay un reclamo persistente hacia la oposición venezolana que ganó en el 2015 las elecciones de la Asamblea Nacional por mayoría contundente, que fue posteriormente neutralizada por el gobierno de Nicolás Maduro. Fue al final de 2015, ¿verdad? Sí, al final. Y se juramentó en el 16. En el 16, sí, pero fíjate tú, lo que sucedió allí, no actuó la Asamblea Nacional como poder otorgado por esa inmensa mayoría de más de 14 millones de venezolanos en aquel momento. No actuó nombrando los nuevos rectores del CNE que ya tenían sus papeles vencidos hace mucho tiempo. No actuó desconociendo los magistrados que a dedo y de manera entre gallos y medianoche nombró el gobierno saliente, esa Asamblea Nacional comandada por Diosdado Cabello, el segundo al mando en el gobierno, que yo diría que siempre que es el primero. Y yo también. Porque Maduro, pienso yo, que sigue siendo un títere de Diosdado Cabello. Pero no solamente eso, Estamos de acuerdo. no solamente eso, sino que cuando tenían que hacer el año pasado, primero, la revocatoria a Maduro, no la activó el CNE. Dejaron pasar los lapsos. Las elecciones regionales que debieron celebrarse en diciembre del año pasado, el CNE argumentó cualquier cantidad de cosas y dijo que no había el tiempo, el dinero, no sé qué. Pero fíjese dentro de la dinámica de la corrupción y de tantos manejos tristes en nuestro país. Digo nuestro país porque yo viví casi 45 años en Venezuela. Y siento que parte de mí, como mío, Venezuela. Mi esposa es venezolana, mis hijos son venezolanos. Tengo 2 hermanos venezolanos. Ahora, Maduro en 30 días logra que el CNE convoque a una constituyente, que en Venezuela la nombran de otra manera, no la nombran constituyente, pero yo no quiero en este medio decirlo. Y se da en el lapso que Maduro exige, porque el CNE obedece estrictamente a Nicolás Maduro y su gobierno, que se realice esa Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima, ilegal, desconocida por el mundo entero prácticamente, por no sé cuántos países, más de 25 países, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la ONU, en fin, desconocida por todo el mundo. Se da la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahora esa Asamblea Nacional Constituyente, por mandato expreso de Nicolás Maduro, exige que se hagan las elecciones para el mes de diciembre. ¿Esas elecciones son para elegir qué? Las que están vencidas del año pasado. Gobernadores, alcaldes, ojo, y asambleas legislativas en cada estado, que son las que rigen precisamente el poder hacia el gobernador del estado. Porque pero mira la trampa. Venezuela es un país como que funciona como una federación, o está escrito así, ¿verdad? No, antes se llamaba Estados Unidos de Venezuela, era. Anteriormente se hacían las elecciones. Sí, se llamaba así. Anteriormente se hacían las elecciones globales. Presidente, alcaldía, todo. Después fueron deslindando la una de otra. ¿Para qué? Para tomar campos políticos, fíjate. Pero no solamente que en diciembre se propone y lo acepta el CNE, sino que ahora exige la Asamblea Nacional Constituyente y Legítima de Venezuela que se adelanten al mes de octubre. Y el CNE dice que no hay ningún problema para el mes de octubre. Para que vea cómo se ha ido la gente decepcionando, y por eso es que ya hay un pueblo cansado de tantas barbaridades que está exigiendo a motus propios ya que las cosas cambien. ¿Usted piensa que la gente ya perdió crédito, la fe completa? Claro que sí, sí, claro que hay una trampa en esas elecciones de octubre. Claro que sí, porque nosotros hicimos un plebiscito y si usted compara las cifras del plebiscito con las cifras que ellos expusieron,
Nada más hay que sumar y Hay un restar. fenómeno de Maduro que yo no lo logro comprender Sumar y todavía. restar es Yo lo no- que hay que yo no hacer. logro comprender ese Vamos a poner un fenómeno. puntito, Humberto, que tenemos que ir de nuevo a una pausa para que me expliques el fenómeno cuando regresemos. Sí, hay un fenómeno grandísimo. Inmenso. Vamos a ver. Patriotas, bueno, estamos escapando de la crisis que hay en nuestro país. Es un país caribeño, ¿cómo te explico? Las personas son agradables y fue la oportunidad que se me dio. Acá de todo un poco, trabajo vendiendo por la calle, entregando volantes, lo que me salga. Mi estatus acá no es el más recomendable, pues. De hecho, estoy esperando para ver si puedo devolverme o qué voy a hacer. Pero no, debido a cómo estoy acá, no se consigue un empleo estable, un empleo fijo, pues, digámoslo así. Exactamente. Bueno, ese era un caso de un ciudadano venezolano. Obviamente pusimos el rostro difuminado y no pusimos su nombre por asuntos obvios, ¿no? Exacto. Una persona que no tiene su estatus regularizado. Tú me decías algo antes de que fuéramos a la pausa. Sí, que hay un fenómeno matemático. ¿Cuál es el fenómeno? Que yo quiero buscarme un científico que me explique. De la NASA, un científico. De la NASA, no sé, Chávez en su máximo nivel de popularidad, en las últimas elecciones que gana con 8.125.000 votos a Enrique Capriles Radonsky. Viene después Nicolás Maduro, posterior a la muerte de Chávez, que después de ganar las elecciones muere a los 3 meses siguientes, se convocan nuevas elecciones en Venezuela y gana Maduro con 7 millones y tanto y Radonsky con 6, 7 millones y tanto. O sea que ya ahí Estuvo se una diferencia. redujo la Se votación. redujo. Vienen las elecciones a la Asamblea Nacional y saca la oposición 8 millones y tanto y Maduro 4 millones y tanto. Se reduce mucho más todavía. Ahora, con un país en crisis total, donde no hay alimentos, donde no hay medicinas, donde hay una precariedad absoluta, la De inseguridad todo, más alta del planeta, donde el nivel de aceptación del presidente Maduro es del 15% solamente. Este fenómeno para una constituyente en el cual todo el mundo estaba en desacuerdo saca 8.200.000 votos. O sea, él saca más votos que Chávez en su mejor momento de popularidad. O sea, yo no entiendo, realmente, él multiplicó una vez, lo dijo en una cadena de televisión que, así como Cristo había multiplicado los penes, dijo él en una oportunidad, en vez de decir los panes, él multiplicó los votos, no sé de qué manera, pero lo cierto del caso es que hay una trampa montada en estas elecciones que ellos adelantan en octubre. Bueno, ¿Sabes cuál es la trampa, Gustavo? Perdona. ¿cuál es la trampa? Que deben realizarse las elecciones a gobernadores, alcaldes y entes legislativos, o sea, asamblea legislativa de cada estado. La adelantan a octubre, pero separando las legislativas de cada estado. No van a participar solamente alcaldes y gobernadores. ¿Con qué finalidad? Gana la oposición, la mayoría de gobernaciones, pero las asambleas legislativas, que son de mayoría todavía chavistas, porque es de aquella época cuando se celebraron las elecciones, son las que van a regir el control de cada uno de los gobernadores, en presupuesto, en obras y en todo lo demás. O sea, ahí está montada la trampa. Y que no hay una garantía, porque hay una Asamblea Nacional Constituyente que hoy por hoy ganan las 20 gobernaciones, todas las gobernaciones del país, y mañana la Asamblea Nacional dice, no, ya no, ya esto no quería tiene comentarte, Humberto, vigencia. es que la empresa que le ha servido a la autoridad Smartmatic. electoral Smartmatic. venezolana, que es una empresa británica, Sí. dijo que incluso había unos votos que no se Por explicaban. eso hay un reclamo grande hacia la oposición. En estas elecciones, ¿será con la misma empresa que van a trabajar? No, ya no, porque ahí inclusive el CNE está programando una demanda hacia Smartmatic. Pero no solamente es eso, sino que ahora la crítica que hay hacia la oposición venezolana, de la cual se abrió camino María Corina Machado, una mujer valiente, yo pienso que es una de las venezolanas más valientes que hay ahora enfrentando la situación del país, dice que no pueden participar, porque ¿qué pasa si participa la oposición, si inscribe su candidato? Uno, reconocen a un ente que está totalmente ilegítimo. Dos, reconocerían entonces la constituyente ilegal de Maduro, porque
están reconociendo, inscribiendo sus candidaturas de que ese CNE es válido. Bueno, eso ocurre si tú aceptas Claro. participar Si tú con lo la regla de aceptas, juego tú del lo otro, aceptas. tú le estás validando. Exacto. Estás validando lo otro y ese es el reclamo que hay a nivel nacional. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que es bueno participar o no participar en esos comicios? No tienen respuesta. Mejor, sí. Ellos dicen que participar es bueno No. porque entonces no se les deja el camino abierto, pero que con la Asamblea Nacional Constituyente no hay garantía. Ganaron todas las 20 elecciones y mañana la Asamblea dice, ustedes no tienen validez o le monta un gobernador Bien, al lado para leer. por lo que la experiencia que ustedes han tenido, ya incluso observando, porque ustedes están aquí en República Dominicana, pero hoy en día uno se mantiene comunicado. Sí. No, diario. Y además se entera de cosas en el mundo entero, Diario. de distintas fuentes. Yo ya ¿Ustedes ni duermo piensan que bien. fuera de Venezuela la gente sabe realmente lo que está pasando? ¿O ustedes piensan que todavía el gobierno tiene ventaja en cuanto a presentar una situación que el gobierno quiere presentar, que es como piensa el gobierno? Le digo porque hay gente todavía que dice no, pero es que entonces le tienen una campaña en contra, hay una guerra económica, Sí, es el ah. imperialismo norteamericano. Pero La fulana, para la una muestra, un botón. ¿Por qué están emigrando? El venezolano no emigraba. El venezolano amaba Venezuela. El venezolano no salía. No, o sea, Venezuela era por el rico. contrario, por era el todo lo contrario. contrario. Venezuela recibía mucha migración, sí. Y tenía, Entonces- y tenía gente muy preparada todavía Entonces- que ya no está en el país. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? Ustedes como miembros de la organización, yo creo que que me respondan algo que yo todavía no he podido entender en mi cabeza. No hay manera de yo lograrlo entender, por el amor de Dios. Como personas que han venido de Venezuela, que he conocido un par, vienen de Venezuela en una situación precaria. Tienen la familia muriéndose literalmente de hambre en territorio venezolano. Y dicen que lo mejor que le ha pasado al país, a Venezuela, es su revolución. Bueno, no conozco ese caso. Yo sí conozco 2 o 3 casos y lo he tenido que confrontar y decirle, pero ¿qué haces aquí en este país? Vete a defender tu revolución en Venezuela. Bueno, puede darse el caso, o sea, cada cual tiene un ideal. Yo vengo luchando por los que no tienen un permiso migratorio, o sea, mi mente, mi cabeza es por los que están aquí, por los que veo que quieren trabajar, que quieren hacer una vida mientras tanto, porque sí creo que si Venezuela se estabiliza, muchos de ellos van a regresar a su patria. De eso estoy completamente segura. Otros se quedarán, otros migrarán para otro lado, el fin de la vida, o sea... Y si se regularizan Si y se se establecen regulariza, aquí, que mucha gente se puede exacto, establecer. Pueden quedar, no hay establecen, problema, porque es exactamente. Y ya establecido y retornar nuevamente, empezar de cero otra vez desde Venezuela, no es Exacto. fácil tampoco, no es Exacto. fácil. No. Pero muchos tienen su familia ya. Sí. Mi hermana tiene 10 hijos. Son 10 esposos y esposas. Y cada uno tiene 3 y 4 hijos, que son sus Una nietos. familia O sea, amplia. No pueden emigrar todos. O sea, mi hermana va y viene. Como va y decían, viene. como va decían y en viene. Venezuela, que en aquella época decían, no había televisión. No había televisión. No había televisión. Nada más decirte que no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede. No se puede tapar el sol con un dedo y la cantidad de venezolanos que hemos emigrado dice mucho. Mucho De que la realidad de mucho nuestro de la país. realidad del país. Claro y que además sí. de eso, yo pienso que los venezolanos que hemos emigrado somos la fortaleza de los que se quedaron adentro. No quiero hablar mucho del tema político, sino más de esa humanidad. realidad que nos afecta a todos, pero sí te puedo decir que, bueno, a nivel de comunicación a mí me causa mucha gracia cuando a mí me llega información por las redes sociales, pero que internamente el venezolano no está recibiendo la información, o sea, de estado a estado, muchas veces no se enteran de lo que pasa en un lado y otro, porque la comunicación está bastante de un limitada. estado a otro estado en la propia En Venezuela. la Sí. propia Venezuela. Hay, Ok, eso es hay un verdad corte también. de internet permanentemente, de las comunicaciones, del teléfono. Venezuela no tiene salida de llamadas hacia el extranjero ya. Ya no Están la- bloqueadas no, ya- y completamente. Ya tiene tiempo. Ya tiene El tiempo así. sobre eso, sí. Entonces, eso a mí me impresiona mucho porque hay cosas que de repente yo recibo de lo que está pasando en Caracas y le escribo a mi hermana que está en el estado de Aragua y me dice, pero no sabía que estaba pasando eso. Entonces, ahí te puedes dar cuenta de
de esa otra realidad. Sin embargo, bueno. ¿Cuántos venezolanos en estos momentos hay fuera de Venezuela? Deben andar por Te más de 2 millones te voy a decir ya, ¿no? más o menos afuera. Fuera. A en nivel todo global. Global. A Colombia han son entrado más de 300.000 en los más- últimos días. Son Yo- como 2 millones, más o menos. No, Algo debe así. mucho más. Como unos más, yo creo que más. Debe yo haber creo mucho que más. Yo creo que Yo más. realmente. Colombia se preparó a través de Cúcuta en una Parece que base lo de tenían anotado 250 ahí, a pero- 300 Y mil ya otorgó venezolanos. el permiso A dos- migratorio. Sí, como a- 200.000 fue en estos días. Sí. el En presidente Santo Colombia, dijo. son, no sé, tú dices que más de 2 millones de No, venezolanos. yo creo Pero que- Fuera decía, desde el 2014 Ah, para acá. contando desde el 2014 Claro, para sí, acá. fuera si del contara país, de no 2014, reciente, fuera del Recientemente país. son como unos 800.000 venezolanos. Recientemente, más Reciente. Sí, reciente. Me decía el Recientemente. presidente de la Asociación de Venezolanos de República Dominicana, que fue mi entrevistado hace un tiempo aquí mismo, que hay una población también flotante. Por ejemplo, el venezolano que tiene mayores posibilidades económicas, pero que allá tiene la escasez, viene aquí como turista, y es verdad que quizás se pase un fin de semana en Bávaro, pero aprovecha y va a un supermercado y compra cosas y se le lleva o a su familia o a los amigos. No es que aprovecha, es que viene y lo hace. Bueno, pero digo porque Que- legalmente es turista. Sí. Que hoy representa Y- un riesgo. Igual que puede irse a otro país. Muchos no quieren quizás hacerlo a Estados Unidos porque entonces hay como más restricción, porque entonces piensan que se va a juntar con la gente allá que le hace mucha crítica al gobierno, pero vienen aquí mucho, me estaba diciendo el presidente de la Asociación de Venezolanos en República Dominicana. ¿Qué está ocurriendo? Imagino que eso ocurrirá también con países vecinos como Claro, Colombia, Perú, claro. Ecuador también, que van y compran. Mi y- sobrino Sí. manda a buscar Y su regresan. gasolina a Colombia. Y más con Colombia, que está ahí cerquita. Sí. Ese intercambio se está dando porque, bueno, Venezuela tiene demasiada escasez. Sí. Y la inflación es un 700%, entonces te podrás imaginar. Aquí yo conozco mucha gente que viene nada más a eso que tú comentas. Sí, sí, sí. Bueno, no vaya lejos. Yo le estoy hablando con la honestidad más grande. Mi hermana es una de ellas. Viene todos los meses. Todos los meses ella viene y se pasa un mes conmigo. Y, O sea que y eso reúne también todas sus es cosas. casi una población como migrante, pero flotante, porque va y viene constantemente y no es por gusto. También. No es por gusto, efectivamente. Sí, es por necesidad Por básica. necesidad. Estaba viendo en las últimas noticias el dolor que causa ver niños, pacientes oncológicos, muriéndose en Venezuela, esperando, muriendo por inanición. Pero ¿y qué fue de cuando comenzó el presidente Chávez? En principio recuerdo que siempre anunciaba y se construyeron unos complejos hospitalarios grandes, unos edificios. Todo eso, ¿en qué ha quedado entonces? Bueno, yo no sé hablarle de eso porque... Ahí- Que ya Venezuela es un estado fallido, está en un estado fallido. Mira, ¿qué o sea, pasa? La Mira. situación, Chávez Ajá. destruye el aparato productivo del país, pero Chávez tuvo una ventaja enorme. Maneja un barril petrolero a 160, 140, 150, 100, Más de 100, 100, más de 100 se va. mucho más de 100, llegó a 160 en una oportunidad. Eso le permitía absorber una porción para dejarla en el país, montando el parapeto de su misión Vivienda Venezuela y otras tantas cosas que nunca se cumplieron, porque lo que habían eran enfermeros cubanos que iban con la famosa misión Barrio Adentro, que lo hacían pasar por médicos, que no eran médicos ninguno, que eran enfermeros o muchos de ellos eran personas en rehabilitación, expertos que son muy buenos en eso, pero hasta ahí. Y lo demás lo utilizaba el dinero del venezolano, uno para enriquecerse su entorno y otro para formar la hegemonía política que logró consolidar en un momento determinado con Kirchner, con Evo Morales, con Correa, con Lula da Silva, con Dilma Rousseff. Creó su hegemonía con los Castros en Cuba, con un trasiego enorme de petróleo y otras cosas prebendas que existían en la zona para poder consolidar ese apoyo que él logró en un determinado momento que hoy por hoy ya no existe. La diplomacia del petróleo. La diplomacia le del decían, petróleo, sí. que todavía se maneja, fíjate lo que acaba de pasar en la OEA. Los países, algunas islitas, que aunque son pequeñitas y cosas, lograron que no se diera ese consenso en la Organización de Estados Americanos, porque hay justamente un interés particular, que es el petróleo. Bueno,
Pues muchísimas Venezuela gracias. no solamente tiene petróleo, tiene otras cosas. Sí, también. mucho, Mucha riqueza. Sí, gas, sí tiene. Sí, Mujeres hermosas, lo digo por mi esposa, entre comillas. Y- Muchas gracias por lo que me toca. No, pero esa es exclusiva de cada uno. Mira, de los que un tienen la chiste, dicha de mira, tener un sus chiste, esposas. Mises que han ganado concursos Sí. internacionales. No, pero hay- muchas el- cosas, un país de una riqueza y una tradición. Sí. El último chiste que sacaron de la Asamblea Nacional Constituyente fue que esa Asamblea Nacional Constituyente le quitó el puesto a la Miss Venezuela para dárselo a Delcy Rodríguez, que es la presidenta ahora de la Asamblea Nacional Constituyente. No sea malo. Que por cierto, Bueno. Muchísimas gracias a Humberto Zaera, a Ana María Gracias a ti, Rodríguez Gustavo. y a Rachel Candelón. Gracias Díaz. a usted, don Gustavo, Gracias a por ustedes recibirnos. por darnos la oportunidad de compartir nuestra realidad venezolana. aquí Cada en la vez que ustedes República quieran, este es su Dominicana. espacio. Igual le hemos dado Y bueno, oportunidad a los que apoyan al gobierno. Aquí hicimos debate con Sí. personas a favor o en contra, porque esto es un espacio abierto. cuando tengan Claro, un debate, claro. invítame a mí, Ah, por no, favor. no, Ah, de pues un día acuerdo. vamos a hacer uno para que vengan los que defienden el Sí, gobierno venezolano sí, sí. y ustedes que digan la otra parte, para que la gente se forme sí, claro. su propio Claro, juicio. No hay Y bueno, ningún problema. Sí, ya nos vamos, pero cualquier cosa. Ok, no quería decir unas últimas palabras. Sí. Agradecida de la oportunidad, pero al mismo tiempo agradecida de mi país que me dio tanto y agradecida también de esta tierra que me está recibiendo. Y también quiero agradecer, pues yo estoy segura que el gobierno dominicano está estudiando el caso. Qué bueno que así Eso sea. mi corazón lo siente. Entonces, Ojalá, eso yo mi creo corazón lo que siente corresponde, que corresponde. y No, pronto, humildemente pronto, Dios mediante. ellos nos van a escuchar, nos Corresponde. están Es una escuchando. deuda de gratitud Entonces- histórica que tenemos con Venezuela que debemos honrar en estos momentos. Amén. Amigas, amigos, no se vayan, que hay mucho más en Acento TV.